Amén. Cuando me dijeron la semana pasada de que íbamos a hacer aquella limpieza en la casa bíblica, me puse doblemente feliz. Primero porque me tocaba compartir la palabra. Y dije, vamos nomás. Pero se ve que no zafé mucho porque se corrió para hoy, así que... Y segundo porque es una bendición. Yo tengo mis informantes, ayer mostraban algunos videos de cómo está quedando el salón. Hermoso, gracias a Dios. Muy bien. En estos días meditaba acerca de algunos pasajes de las Escrituras y me preguntaba que muchas veces es irónico que la gente y nosotros mismos pasemos tanto tiempo asegurando nuestra vida terrenal sobre esta tierra. Hay un pequeño acople, si bajale este de acá. El pastor debe escuchar re bien ahí porque yo me reía. Digo, le debe entrar por acá y le debe salir. Así que no se le va a pasar ni una, la va a escuchar toda. Ahora escucho, dice. Muy bien. Me preguntaban estos días de si estamos asegurando nuestra vida en esta tierra y muy poco a veces, o quizás mucho, nos aseguramos sobre la vida eterna, ¿no? Vivimos sobre esta tierra y el Señor me llevaba al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 39. Mateo 10, 39. Ahora no tenemos el proyector, así que va a estar obligado a traer su Biblia, o su celular. Y dice el Mateo 10, 39, dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí es un pasaje, hay muchos versículos importantes en este capítulo o en este pasaje de las Escrituras. También habla de que aquel que no dejara a madre o padre por causa de mí, no es digno de mí. Es un pasaje de las Escrituras donde el Señor anima a la iglesia, y en este caso a sus discípulos, a predicar el Evangelio y a ir a las naciones a llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y la mejor manera de disfrutar de la vida es perder nuestro apetito voraz por las recompensas terrenales, a fin de quedar libres para seguir a Cristo. A veces decimos algunas cosas con nuestras bocas, pero nuestros hechos demuestran lo que está en lo profundo de nuestro corazón más que 1000 palabras. Decimos que el Señor es lo primero, lo cantamos, lo proclamamos, pero este versículo dice, el que haya su vida, la perderá. Es decir, que cuando más nos afanemos por las cosas de este mundo y de esta tierra, dice que vamos a perder nuestra vida. Y el salón está quedando divino, pero en un momento dado se va a hacer polvo. Y todo lo que está a nuestro alrededor, incluso nuestro mismo cuerpo, que muchas veces lo cuidamos tanto. Yo veo cuando le dejo a los chicos en el CRE y la gente que hace educación física, yo no truco. Y yo estoy en la camioneta con los bizcochos y el mate, todo mal. No, ahora estoy caminando. Usted me va a ver que camino, pego uno.
Después llego a casa y me esperan con pizza y cerveza. Está todo mal, le digo. ¿Para qué caminé 1 hora y cuarto? Le digo allá. Y vos me pones esto para comer. Bueno. Entonces, dice su palabra que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y meditaba en este versículo, una palabra que el Señor me daba para mí, pero pienso que es para su iglesia, y que cada uno la podamos meditar. Y me llevaba al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. El Señor Jesucristo le empieza a contar lo que el Padre le estaba encomendando en sus manos, porque él tenía íntima comunión con el Padre, y entonces le empieza a contar lo que tenía que hacer. Dice, y padecer. A veces no nos gusta padecer, pero a veces, dice su palabra, bienaventurado cuando paséis por diversas pruebas, luchas y dificultades por amor de Él. Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y esto era totalmente necesario, ¿no? Imagínense si el Señor no hubiese ido a esa cruz, ¿qué hubiese pasado de cada una de nuestras vidas? No podríamos disfrutar de la vida y de la salvación. Hoy en día, aunque entendemos el por qué o no lo entendemos, es necesario padecer algunas cosas para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. A veces queremos evitar todo tipo de sufrimiento, ¿no? ¿A quién le gusta sufrir o padecer? Pero el Señor Jesucristo le dice, es necesario. Es necesario incluso en nuestras vidas para que nuestras vidas sean pulidas, formadas, ser esos vasos útiles, como aquellas piedras que utilizó David cuando derrotó a Goliat, ¿no? Fueron piedras lisas, dice, redonditas. Pero para que sean lisas y redonditas, ¿qué tuvo que pasar antes? A mí me llama mucho la atención porque cuando vamos a Cosquín están todas las piedras grandes, ¿vieron? Y el otro día cuando llovió se escuchaba prum, 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 parecía que algo se venía. Claro, eran las piedras. Son piedras enormes que son movidas por el agua, porque cuando usted lo ve el río de Cosquín es chiquitito así, pero cuando llueve se hace una cosa enorme y mueve esas piedras que usted dice, esto no lo mueve nadie. No, si el agua lo mueve. Y a medida que usted va transitando, cuando llega a Villa María, en el río de Villa María, es un río hermoso porque hay más bien una arenilla, ¿está? Y yo meditaba, digo, esta arenilla, claro, es las piedras que son cada vez más redondas, más lisas y hasta que llega a ser arenilla. Y el Señor quiere esto con nuestras vidas, ¿no? Algunos todavía son esas piedras deformes, ¿no? Pero el Señor quiere, para usar nuestras vidas, que seamos esas piedras lisas, y alguno nos va a volver arenilla, o piedra molida, porque no es la arena esta que vemos acá, esta está más refinada todavía, es una piedra molida, ¿no? Entonces dice en el versículo 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Dicho de otras palabras, le decía, Señor, me parece que esto no te conviene. Es increíble porque Pedro
que era amigo de Jesús y un seguidor devoto, unos versículos antes acababa de proclamar en una forma elocuente su identidad verdadera. Eso en Mateo 16:15. El Señor le dice, ¿quién cree? ¿Quién dice la gente? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es increíble cómo un momentito después la vida de Pedro termina siendo como de tropiezo para Jesús, porque le dice, tranquilo, me parece que no te conviene. Él procuró protegerlo del sufrimiento que Jesús había profetizado. Pero como decía hace un momento, si Jesús no hubiese si no hubiese dado su vida, hoy no tendríamos la salvación y la vida eterna que disfrutamos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener cuidado y qué es lo que tenemos que reflexionar acerca de esto? Que muchas veces nuestros amigos, la gente que nos rodea, muchas veces que nos quiere, puede darnos consejos que puedan alejarnos de la presencia de Dios y de sus planes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice, no, pero es necesario que vivas en santidad. Fíjate si a tu alrededor no te conviene. Y a veces nos va a tocar perder. Perder entre comillas, para ganar a Cristo y la vida que Él nos ha mostrado. Por lo cual tengamos cuidado con el consejo de nuestros amigos, que te dice, no es necesario. No es necesario. Es necesario que paguéis. Este es un ejemplo que había puesto. El versículo 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús, el mismo mensaje que Jesús oyó en las tentaciones en el desierto. Fíjense en que eso está en Mateo 4:6. En este momento están viniendo a través de la boca de Pedro. Por eso es interesante este pasaje porque nos muestra cuán atentos nosotros tenemos que estar para discernir espiritualmente cuáles son aquellas cosas que nos convienen y cuáles no. Cuáles son las que van a llevar gloria a Dios y cuáles no. Porque a veces nos vemos tentados, ¿no? Tentados por las corrientes de este mundo, tentados a hacer lo que este mundo hace. Total, da igual. Mi señora dijo, no pongas ejemplos personales. Hasta ahora vengo bien. No voy a poner. Y él en un momento dado le dice una expresión fuertísima. Quítate de delante de mí, Satanás. Imagínese que un hermano, bueno, usted no le diga así, ¿no? Cuando venga uno a decirle, apartate de mí, Satanás. Pero lo que más me gusta de este versículo dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Este acababa de reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, sin embargo, desechaba la perspectiva de Dios y evalúa la situación desde un aspecto humano.
Y me preguntaba yo, y le pregunto a la iglesia, yo voy a correr esto porque en un rato me distraigo y le doy una patadita. Y me preguntaba yo, ¿has evaluado alguna situación desde el aspecto humano? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Hace un tiempo hablaba con un pastor y me decía, la mies es mucha, malos obreros son pocos, dice la palabra. Pero un pastor me decía, la mies es mucha y cada vez tenemos menos obreros. Debemos poner nuestra mirada en Él, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, vamos a saltar. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchas veces hemos leído este versículo, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué es negarnos a nosotros mismos? Y encontré una definición que dice, es dejar de buscar las cosas que nos convienen y empezar a buscar que Él sea glorificado con lo que hacemos o decimos. Se lo vuelvo a leer. Es dejar de buscar las cosas que nos convienen, entre comillas lo puse, porque nos convienen quizás temporalmente, a una corta distancia, y empezar a buscar que Él sea glorificado con lo que hacemos y decimos. Y sigue diciendo, el versículo dice, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame implica una entrega verdadera, no fingida. Porque a veces tomamos la cruz de Cristo en las partes que nos convienen, y en las partes que no nos conviene lo dejamos allí a un costadito, con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso. Yo ahí anoté, entre paréntesis, una frase que dice, quemando nuestros barcos. ¿Por qué? Porque cuando había discípulos y personas que querían seguir a Jesús, dicen los historiadores que muchos de ellos eran pescadores y para no ser tentado a volver a su vieja manera de vivir, a ser sustentado y seguirle a Jesús, dice que muchos de ellos lo que hacían eran quemar los barcos, las herramientas que tenían para poder sustentarse. Y a veces es necesario esto, hermanos, para no volver atrás, para que no haya opción. Imagínense que un barco para aquella época no era chaucha y palito. El que tenía un barco era un empresario, era toda una empresa. Las redes tenían su costo. Todo el material de trabajo que ellos utilizaban para pescar no era barato. Así que quemar el barco y todos sus utensilios de trabajo no era algo barato y sencillo. Pero como había una determinación en su corazón, lo hacían. Y si hay algo que está entorpeciendo de que puedas seguirle a Cristo, ahora, pero parece gráfico, ¿no? Pero la palabra dice, si tu ojo te es de tropiezo, sácalo.
Pero si hay algo que te está haciendo de tropiezo y podés quitarlo y destruirlo y sacarlo de delante de ti, hacelo. Si una computadora te está sacando de la presencia de Dios, agarrarle y vos decís, estás loco, Hernán. Regalala, regálemela a mí. No, mentira. Sácala. Dice, ¿cómo voy a hacer esto? Y porque es la única manera de no volver. Habla de una fe no fingida. Versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es muy parecido al versículo que leímos inicialmente. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si uno trata de librar su vida física de la muerte, el dolor, la incomodidad, empezaremos a morir en lo espiritual. Si uno no trata de librar, se lo vuelvo a leer, su vida, si uno trata de librar su vida física de la muerte, el dolor o la incomodidad, empezaremos a morir en nuestra vida espiritual. Nuestra vida se reenfoca en sí misma y perdemos nuestro propósito. En cambio, cuando damos nuestra vida en servicio a Cristo, descubrimos el verdadero propósito con el que fuimos llamados. Versículo 26, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? Y a veces nos vemos tentados, ¿no? Por el poder, por una cuestión económica. Dice, cuando no conocemos a Cristo tomamos decisiones que con la idea de que esta vida es todo lo que tenemos. En realidad, esta vida es solo la introducción a la vida eterna. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Vivimos y creemos verdaderamente esto? Porque leemos estos pasajes, ¿no? Y luego cuando tenemos que tomar decisiones, ¿las tomamos de qué manera? ¿Qué decisiones tomamos? El primer versículo que leía dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Queremos perder para ganar? La forma como vivimos este breve lapso, no obstante, determina nuestro estado eterno. ¿Creemos que esto es pasajero, es temporal? ¿Lo creemos? ¿Lo vivimos verdaderamente? Porque a veces venimos a la presencia de Dios y venimos a la iglesia, pero es como que la palabra queda aquí dentro, ¿no? Y luego allí afuera yo sigo viviendo, o seguimos viviendo, quizá usted no, quizás, pero seguimos viviendo conforme a nuestros propósitos y no conforme a los propósitos de Dios. Me preguntaba en estos días, las decisiones que tomo a diario, las pequeñas, las grandes, nos preguntamos si Dios es glorificado a través de ella, si nos van a acercar o nos van a alejar de la presencia de Dios. No podemos vivir una vida acá adentro y otra allá afuera. Dice su palabra, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No podés servir a dos señores.
No sé en qué había quedado, el 26 creo. ¿26? ¿Sí? 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mientras leía este versículo me acordaba de aquel que le dio un tesoro y uno lo puso en el banco y lo hizo prosperar y el otro lo enterró. Y yo voy a decir algo que no es muy bíblico, pero me venía a mi vida. Me preguntaba yo, digo, Hernán, ¿dónde estás poniendo tus fichas? ¿Dónde estás poniendo tus fuerzas? ¿O en dónde querés poner tu esmero, tu vida? Para que cuando venga este Señor y te diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O estás agarrando ese tesoro, que ese tesoro es tu vida, ¿no? Y lo estás enterrando ahí en el pocito y no estás dejando que el Señor lo use y lo haga multiplicar. Hoy se hablaba de aquellos que se han perdido, ¿no? Muchos el tesoro que Dios le ha dado es el de compartir su palabra. Tiene mucha gracia, como para poder hacerlo. Todos tenemos que hacerlo, pero hay algunos hermanos que tienen una gracia especial. Hay algunos que el Señor le ha dado el don de la oración. Y oran y claman a Dios por cada uno de aquellos que se han perdido y las necesidades de la iglesia. Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente, Filipenses 3:13, perdón, no esperé. Dice, Filipenses 3:13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No debemos permitir que nada nos aparte de la meta de nuestros ojos. Hay un pasaje de las Escrituras que habla de aquel atleta, ¿no?, que se prepara, pero que la meta la tiene bien fija. Y hay veces vienen distracciones. Y vamos a ser sinceros, y no vamos a mentir. A veces las distracciones o las tentaciones son muy buenas oportunidades terrenales. Muy buenas oportunidades terrenales. Pero como hijos de Dios, ¿dónde tenemos nuestra mirada? Me preguntaba, se lo pregunto, ¿dónde tenemos nuestra mirada? ¿En el galardón? Todas las decisiones que tomamos, nos preguntamos si Dios va a ser glorificado a través de ella. Con la concentración de un atleta en entrenamiento debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial y que pueda distraernos, para así llegar a la meta del supremo llamamiento. Y mientras pensaba en esto, digo, Jesús también fue tentado. Y cuando vino el enemigo a Jesús le dijo, te daré lo que quieras. Te daré riqueza. ¿Qué querés? Te daré poder, te daré... Y lo agarra en un momento medio débil, ¿no? A Jesús, digamos, no había en la alimentación, pero fuerte en el espíritu, con una determinación clara. Él sabía lo que tenía que hacer, tenía un propósito por el cual había sido llamado. Mateo 6:19 dice,
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Me preguntaba, ¿dónde estoy haciendo mi depósito, no? Y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Creo que lo conocemos de memoria, todo a este pasaje, ¿no? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. A veces creemos que podemos jugar a dos puntas. Hacer mi vida acá y allá hago también mi otra vida. Dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podré servir a Dios. Y acá habla de las riquezas, pero pueden ser las riquezas o pueden ser otras cosas, ¿no? Yo sentía esta palabra en mi corazón. Si quieren pasar los músicos y terminamos cantando una canción, de que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y vamos a hacer y vamos a hallar esa felicidad, ¿no? Vamos a ser, como dice su palabra, bienaventurado. ¿Sabe lo que significa bienaventurado? Hombres y mujeres felices. Los hombres de este mundo, entre comillas, buscan supuestamente la felicidad. Me comentaba un compañero de trabajo hace bastante tiempo, me dice, ¿ves esta gente de acá enfrente? Es un polirrubro que vende todo, es una distribuidora de lo que son los bazares. Un monstruo, el negocio. Se fue, creo que 3 meses a China porque hacen esos negociados y para cerrar. Después que vino 3 meses de China, uno dice, bueno, ¿qué habrá hecho? Habrá llegado a su casa, una comidita, a ver cómo están sus hijos. 3 meses, ¿eh? ¿Saben lo que hizo este hombre? Es íntimo amigo de este amigo que yo le digo que me contaba. ¿Sabes lo que hizo? Pasó por la distribuidora, buscó todos los balances de lo que se había vendido, de lo que fue, de lo que entró. Lo llevó a su casa, entró a su oficina, le dijo, no, esperen, pará. No puedo atenderlos ahora. A sus hijos, ¿eh? Primero tengo que ver todo lo que el negocio, a ver cómo fue. Y después, yo me imagino que los hijos habrán ido a dormir, qué sé yo. La mirada en las cosas de esta tierra. Y me preguntaba yo, y quizás nos tendremos que preguntar cada uno de nosotros, ¿en dónde está nuestra mirada? ¿En las cosas de esta tierra o en el galardón, en las cosas de arriba? El Señor traía a mí esta palabra y quería compartírsela. Dice, ¿mirarte solo a ti, Señor? ¿Era esa o hay otra? Mirarte solo a ti, Señor. Mirar atrás.
La mujer de Lot tenía todo atrás y Pablo lo tenía todo delante. Pero, hermano, ¿sabes que el tesoro puede ser cualquier cosita que tengas? No tenemos mucho, pero es el tesoro que tengo. Y entonces pareciera que, la palabra fue clara, pero que estamos tratando de que seamos todos pobres. Sí, está bien, de tal es el reino de los cielos, dice el Señor, pero pobre en espíritu, pobre. Pero hay gente que tiene mucho y da y vive para el Señor. Y hay otros que tienen, pero se aferran tanto que el tesoro y no están dispuestos a nada. No renuncian a nada. Pero el Señor Jesucristo era tan claro. Porque yo quiero animar, si podés prosperar, prosperá. Porque pareciera que no. Prosperá. Y lo que puedas alcanzar a tener, tenelo. Pero el Señor dice en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de nosotros, vosotros, nosotros, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Podés tener un poco y es tu tesoro y no renunciás a nada, o no renunciamos a nada. Y podés tener todo y renunciar. Cuando el Señor nos llama, mi hermano, lo que está diciendo, renunciá a todo lo que te parece que va a ser para vos beneficioso. Yo te estoy llamando, renunciá. Hermano, renunciemos. Esto es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Renunciamos. ¿Me explico? Porque si no, siempre está, pero nunca renuncia a nada. Y puedo tener mucho o puedo tener poco, pero nunca renuncia a nada. Así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a lo que posee o a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor quiere tener muchos que le sigan y le sirvan y que hayan renunciado a todo. Entonces cuando el Señor llama, Pedro, acá estoy, Señor, no soy sordo. Por más que el Señor hable suavemente, lo escucho. Y aquí está el corazón entregado y rendido. Renunciamos a todo. ¿Para qué? Para seguirte, Señor. Amén. Bienvenido, Mariano. Está por ahí, viene por primera vez. Bienvenido. Mira, el Señor Jesucristo. La primera vez que viene le damos la bienvenida. Y el Señor está aquí, no lo ves con tus propios ojos, pero dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y también dice, nadie puede venir a mí si el Padre que está en los cielos no lo trajere. Estás porque el Señor quiere que estés. Y te bendecimos con todo el corazón y te esperamos. Más que el Señor te espera más que nosotros. Amén. Renunciamos a todo. Renunciamos a todo para seguirlo al Señor y alcanzar todo lo que tenga y todo lo que pueda. Pero el día que el Señor te dice, mirá, Pedro estaba ahí con su barca, con sus bienes, y el Señor le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo? Le siguió. Y no es que no vamos a dudar, a veces podemos dudar. Y el Pedro de un día dijo, Señor, lo dejamos todo, ¿y ahora? Pero tranquilo, Pedro, vas a tener 100 veces más. Y siempre digo lo mismo, tengo 100 casas, 100 camas, 100 de todo, porque donde voy tengo un lugar que el Señor me ha dado para estar con mis hermanos y con mi familia. Mirarte solo a ti. Mirarte solo a ti, Señor. Míralo al Señor, está acá, ahí al lado, en tu corazón.
seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, postrarme ante tu altar, Señor. y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, tomándome de tu mano. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Míralo al Señor y decirle, seguir tu caminar. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Esperamos tu venida, Señor. Y nos puedas decir a cada uno, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Encuentra, Señor Jesucristo, en nuestros corazones este anhelo de tomarnos de tu mano y caminar contigo. Señor, tus pasos fueron hasta la cruz y moriste, pero al tercer día resucitaste triunfante y nos has dado vida abundante y eterna en ti, Jesús. Por eso te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor Jesucristo. Toda la gloria es para ti. Amén.